Bueno, vamos a hacer la parte 2 del laboratorio número 5. Vamos a abrir el instrumento virtual que habíamos empezado a hacer. Y tenemos esto. En esta parte teníamos la señal cardíaca, electroencefalográfica, electromiográfica. Escogíamos una arritmia. En el caso de las cardíacas, en electroencefalografía, escogíamos la onda alfa, y visualizamos en el espectro de Fourier, o digamos con fatiga muscular. En electromiografía miramos que las mayores potencias pertenecen a frecuencias bajas, inferiores a los 100 Hz, y sin fatiga muscular la frecuencia tiende a aumentarse un poquito, aunque voy a ver. En electromiografía voy a ponerle 500 Hz y 250 Hz. Y en esta, hasta los 100 Hz está perfecta. Vamos a ver. Entonces, sin fatiga. Sin fatiga, las más altas 250, y con fatiga, las más altas por acá alrededor de 35. Ok. Entonces, para poder diferenciar fatiga y no fatiga por la frecuencia media del espectro de Fourier. Entonces, vamos a trabajar aquí. Ya habíamos dicho que tenemos tres tipos de clases de señales. Vamos a ampliar. Y vamos a buscar unos LED. Vamos a colocar un LED para saber cuándo está activo electrocardiografía. Que son las tres señales que tenemos. Estas las vamos a colocar en la parte inferior para que no ocupen tanto espacio. Clic derecho y acotamos el tamaño del icono. Entonces, en el caso 1, estamos en señales cardíacas. Vamos a crear unas constantes. Constante en la parte booleana de constante. Estoy en el caso 1, entonces debe de ir verdadero o un true a la parte cardíaca.
y un falso a las otras dos. Si nos pasamos a este caso, entonces señales electroencefalográficas, un true y un falso para los otros casos. Y listo. Entonces recuerden que esto estaba, cuando está vacío es porque le hace falta una conexión en esta parte superior. Le hace falta una conexión en el otro caso. Entonces electromiografía. Ok, entonces ya todo está así y se puede correr. Electromiografía, electroencefalografía y electrocardiografía. Vamos a darle clic derecho y digamos que si estoy en la parte de cardíaca, como aquí el rango de la electromiografía está en 500, vamos a decir que sea en X, autoajustable, y por acá vamos a ver la frecuencia. Si no, la vamos a cambiar manualmente, que no sea autoajustable en X, y le vamos a cambiar a una frecuencia en la parte cardíaca de 50. Y podemos ver mejor dónde está el espectro de Fourier. Si nos pasamos a la parte de electroencefalografía, esta de 50 funciona muy bien, pero en la electromiografía toca ampliar el rango de frecuencias hasta 500 o a 400. Listo. Entonces todo esto con el fin del laboratorio, que tenemos electrocardiografía, aquí hay un error, electroencefalografía y electromiografía. Ahora hay que cuadrar el enable o la voz del sistema. Entonces ampliamos, clic derecho, en gráficas y sonidos vamos a escoger sonido, vamos a dejar este menú. Entonces aquí está el micrófono y vamos a hacer una adquisición con el micrófono. Y aquí les va a pedir la resolución, cuántos bits de resolución quiere, cuánto quiere de duración, digamos 1 segundo de duración, velocidad de muestreo, cuánta velocidad de muestreo quieren, digamos 9600, que es un estándar, y el canal que quieren. Entonces le damos a aceptar. Aquí tenemos el micrófono. Necesitamos unos parlantes para escuchar si queremos. Pero también necesitaríamos mirar el espectro de Fourier de esta señal. Entonces vamos a hacer una nueva gráfica solamente para el espectro continuo de esto. Podríamos colocarle este va a ser el enable. Aquí vamos a tener, se hizo este gráfico aquí,
lo conectamos, corremos, 1, 2. Entonces toda esta es la señal de audio que actualmente estoy cogiendo por el micrófono cada segundo. Voy a parar. Como es más complejo caracterizar la señal, entonces es mejor analizarla o extraer la información en el dominio de la frecuencia. Por eso, en vez de coger la señal, yo quiero analizar el espectro de Fourier. Podemos sacar el espectro de Fourier en Express, en análisis de señal, y aquí tengo el espectro de Fourier. Igual como lo teníamos en el laboratorio pasado, que lo tenemos aquí, que es la densidad espectral de potencia. Pero esta vez lo vamos a hacer con códigos en script de MATLAB. Entonces, clic derecho, en la parte de estructuras, van a encontrar un script, el de MATLAB, que coge toda la sintaxis y lo pegan. Ok. Entonces, digamos que necesitamos frecuencia de muestreo, digamos un f sub s. Listo, f sub s, habíamos dicho que era 9600. Punto y coma para finalizar la instrucción. Esto es frecuencia de muestreo. Ok. Podemos acotarlo más. ¿Qué más vamos a necesitar? La longitud de la señal, n, va a ser igual len, que va a ser la longitud de la señal, y la señal va a ser x. Pero esta señal viene directamente de esta parte, entonces hay que crear la variable x. Aquí me aparece el error. Clic derecho, agregar entrada, y se llama x. Y conectémoslo acá. Hay un error de tipo de dato. Este es un dato dinámico y este es un dato escalar, no es vector. Entonces clic derecho, express, manipulación de señales, y que sea de dinámico a una parte de vector o vectorial, y que sea por una sola dimensión, un escalar, donde este escalar me va a entregar cada uno de los valores de lo que es el retenedor en el proceso de conversión análogo digital. Y aquí tengo algo dinámico y aquí me lo pasa de forma vectorial. Pueden ver que si es más gordito es porque es un vector y el vector es x, entonces ya se me quitó el error. Entonces cogemos la señal de audio, por la frecuencia de muestreo, la longitud de esa señal de audio, los comentarios son por porcentaje, longitud de la señal. Posteriormente pasamos a lo que es la transformada de Fourier o transformada rápida de Fourier. Entonces nos vamos a ayudar un poco con MATLAB, digamos, transformada de Fourier en MATLAB. Y aquí en el MATWORD nos van a decir cómo se saca la transformada rápida de Fourier, que es la transformada discreta, porque estamos en sistemas digitales. Entonces dice que la transformada de Fourier es FFT, que es la transformada rápida de Fourier de una señal X. Abajo vamos a ver un ejemplo de una señal. Entonces f sub s es la frecuencia de muestreo, t es el tiempo o el periodo de muestreo, l es la longitud de la señal, el tiempo del vector, generan una señal sinusoidal con ciertos componentes armónicos de 50 Hz y 120 Hz que se debe reflejar en el espectro de Fourier, introducen un ruido
Y lo que nos interesa es esto. Y igual a FFT sacan de la señal, sacan la transformada de Fourier, la transformada rápida. Después se le calcula el valor absoluto a esta señal y para normalizarla la dividen sobre la longitud de la señal. Y dicen que P1 es igual a P2 de 1 hasta la longitud de la señal. Aquí solamente están cogiendo la mitad de toda la transformación de Fourier, ya que presenta una simetría la transformada. Entonces solamente necesitamos coger de la muestra 1 hasta la mitad de las muestras. El vector de frecuencia va a ser la frecuencia de muestreo por un vector que empiece desde 0 hasta la longitud de la señal dividido 2. Y aquí se muestra el ejemplo, que es la densidad espectral de potencia o las potencias de las frecuencias. Estas son las frecuencias. Introdujo una frecuencia armónica de 50 Hz y de 120 Hz. Y este es el ruido que introdujo anteriormente. Ok, vamos a hacer nuestra propia transformada. Entonces, vamos a tener, primero vamos a colocarle, digamos que X, la transformada de Fourier de la señal. Entonces, X de FT va a ser igual a FFT, que es la transformada de la señal que ingresa, que es X, la transformada rápida de Fourier. Posteriormente, solamente por la simetría que tiene la transformada, vamos a coger la mitad de las muestras. Entonces vamos a sobreescribir la variable X de FT. Vamos a ver si se pone más grande. Bueno, voy a renombrar esto. Va a ser igual a X de FT. Voy a coger de la 1 hasta la longitud de la señal, que es n, dividido 2 más 1, como está en MagWord. Entonces solamente tengo la mitad de la transformada. Entonces la densidad espectral de potencia, digamos que P de X de FT, o digamos densidad espectral de potencia P, S de X va a ser igual, voy a hacer el vector, va a ser 1 dividido F sub S, que es la frecuencia de muestreo, multiplicado por el número de muestras. Entonces aquí voy a dividir toda la transformada por 1 sobre la frecuencia de muestreo y el número de muestras para normalizarla, que esté de 0 a 1, multiplicado por el valor absoluto, que es ABS, de la transformada, que es X de FT. Cerramos, punto, y va a ser el valor absoluto elevado al cuadrado. Aquí le sacan el valor absoluto, pero bueno, aquí tienen toda la explicación de la transformada de Fourier en una dimensión y en dos dimensiones. Su ecuación en transformada Z o en tiempo continuo, en tiempo discreto.
pero no la elevan al cuadrado para sacar la densidad espectral de potencia del valor absoluto. Ok. Vamos a elevarlo al cuadrado. Necesito esto. No es ese. Es este. Es con este, algere. Perfecto. Punto y coma. Entonces, esta es esta que está acá, que es la densidad espectral de potencia. Pero estamos haciendo todo esto para sacar un vector de frecuencias y poder determinar cuál es la frecuencia específica para que se me apague todo mi sistema con determinado sonido. Entonces digamos que la frecuencia digamos que se llame así, frec, va a ser igual a un vector de 0 con pasos de f sub s dividido la longitud hasta la frecuencia de muestreo dividido 2. Este va a ser vector de frecuencias. Posterior vamos a calcular cuál es la densidad espectral de potencia máxima. Entonces digamos que, cuál es la frecuencia dominante. Vamos a sacar, digamos que en palabra A, coma, frecuencia dominante va a ser igual al máximo de esta variable que está acá, que es la densidad espectral de potencia de la señal X. Entonces, esta es la frecuencia dominante, el máximo de la densidad espectral de frecuencias. Y lo único que nos falta es de saber cuál es la frecuencia. Entonces, digamos que frecuencia dominante va a ser igual. Coja el vector de frecuencias que se llama frec. Y de él va a coger f, coja la frecuencia dominante de él. Listo. Y a la salida, yo voy a graficar, o quiero, cuál es la frecuencia dominante. Entonces, agregar salida y frecuencia dominante. Creo que esto se tiene que expandir.
Ok. Vamos a graficar una densidad espectral de potencias, power spectral density, que sea lineal. Ok. Vamos a crear para esto un indicador, clic derecho, create indicador. Y vamos a quitarle el tamaño de ese icono. Control T. Y aquí está la frecuencia dominante. Esta, que está aquí, es la densidad espectral de potencia. Podemos recortarlo, clic derecho. Y le decimos que X no sea auto ajustable. Vamos a coger una frecuencia, digamos, de 1000. Entonces, a medida que yo hablo, mi voz, ante determinadas palabras, se va a ubicar en distintos puntos de frecuencia. Entonces, podemos hacer, digamos, un sistema de reconocimiento de voz, identificando cada persona en qué rangos de frecuencias está hablando o dice determinadas palabras. Entonces, miren las frecuencias. Se puede ver acá cuál es la frecuencia dominante en estos instantes. 26. La frecuencia dominante se coge el pico máximo de la densidad espectral y el que esté abajo, ¿cierto? Eh, Podemos hacer un sonido y la frecuencia dominante va a aumentar. Y aquí aumentó. Ok. Vamos a trabajar ahora. Tenemos, bueno, esto hay que utilizarle o hay que crearle un comparador para el enable. Entonces, clic derecho. Vamos a buscar en comparadores. Escogemos un rango. Esto está bien. Control H para hacer que información. Un rango superior, un rango inferior. Entonces, va a retornar un verdadero si está dentro del rango y un falso si no está dentro del rango. Entonces aquí en la mitad va la señal X. Y aquí vamos a create un control. Entonces vamos a colocarle que sea el max del enable. Clic derecho y acotamos. Clic derecho con create control min
del enable. Y clic derecho, create un indicador. Si está en el rango o no está en el rango. Control T. Este va a ser el enable. Y clic derecho. Vamos a cambiar las propiedades y quiero un color rojo. Ok. Aquí vamos a ver, rectifiquemos. Frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo debe ser 9600, como está acá. Todo el sistema está corriendo. Aquí está el máximo del enable, aquí está el mínimo del enable. Entonces el máximo en 0 y el mínimo en 0. Entonces esto obviamente no debería estar encendidos. Yo estoy hablando, dice que la frecuencia dominante es de 26 y 14, pero eso es falso porque esto está por acá. Vamos a ver qué problema tiene la frecuencia dominante.